Muy bien, acá en biología hemos estado hablando entonces todo lo que va del bimestre del sistema digestivo. Entonces, siempre, ¿verdad? Separándolo en tubo digestivo y los órganos anexos, que son en su mayoría glándulas que ayudan al proceso digestivo. Entonces, de este sistema, pues ya vimos las estructuras de manera general, al menos para empezar a ubicarlos en el sistema digestivo, desde el inicio, que es la boca, el esófago, el estómago, donde se conecta al duodeno, la primera sección del intestino delgado, y que es justamente a esa porción de intestino delgado a donde llega pues la bilis y los jugos pancreáticos, a terminar de digerir pues algunas sustancias de lo que pues en lo que se han transformado los alimentos. Esta continúa hacia el yeyuno y luego al íleon, que ya se conecta al intestino grueso, que comienza con el ciego, en cuyo extremo tiene el apéndice, el colon ascendente, colon transverso, colon descendente, sigmoideo, recto y ano, que es el extremo del sistema digestivo. Entonces ahí tenemos todas estas estructuras. Ya hemos hablado de manera general de los órganos del tubo digestivo o tracto gastrointestinal, comenzando siempre por la puerta de entrada, que es la boca, ¿verdad? Entonces vimos varias estructuras que encontramos en ella y pues lo principal es ir entendiendo que la boca pues nos abre paso a un mecanismo bastante complejo, ¿verdad? Que es al momento de tragar y del cual pues podemos agradecerle al epiglotis el hecho de que usted no trague y se vaya hacia el sistema respiratorio, o que al respirar el aire se desvía hacia el estómago y pues nos duela ahí adentro, ¿verdad? Entonces, no. Realmente nuestro sistema para poder tragar es complejo y tiene varias fases que realizar. Ahora bien, resulta pues parte de nuestra responsabilidad el hacerlo bien, ¿va? Si usted traga mal o está hablando mientras come, pues ya sabe que puede suceder. Luego, después de la boca, pues se conecta a orofaringe, laringofaringe para llegar y luego para llegar al esófago. Entonces, la faringe pues es altamente distinguible de la laringe porque es la parte más grande y superior, va desde la cavidad nasal hasta donde se conecta al esófago. Entonces, la laringe es una pequeña porción frente a la laringofaringe, o sea, realmente es una porción pequeñita y da hacia la tráquea. Por ahí en esas zonas que se encuentran las cuerdas vocales, que cabal en la zona en donde usted al hablar siente que vibra aquí en su cuello, pues allí está tocando directamente la laringe y ahí están sus cuerdas vocales. Puede hacer la prueba, ¿verdad? Una mano en el cuello, puede decir su nombre o algo que se le ocurra y ahí siente la vibración de las cuerdas vocales, ¿verdad? Las que le permiten emitir sonidos que articulamos pues con la boca, ¿verdad? Luego hablamos del esófago, ¿verdad? Que ya sabemos que estos 25 centímetros de longitud pues es un estándar o es una medición pues que va a variar un poquito también de acorde a la altura de la persona. Pero por lo regular llega a esa cantidad de centímetros. Tiene que atravesar pues una región bastante larga y llevar los alimentos de la ingeridos y tragados hacia el estómago gracias a sus movimientos peristálticos. Sí, Gerson. Gerson levantó la mano, no sé si tiene alguna duda. Bueno, supongo que fue un cuestión de un clic que no debía dar. Bueno, está bien. Siempre que tengan dudas, pues pregunten en su momento. Habíamos llegado hasta el esófago y luego les pedí que ilustraran las 4 capas del tejido básico, ¿verdad? La mucosa, submucosa, muscular y serosa. Entonces de esto hablamos porque son las que forman las paredes de los órganos del tubo digestivo. 4 capas de tejidos distintos, pues para poder hacer su trabajo.
La mucosa, como pueden ver, es la más interna y también la más grande. La submucosa, que está llena de vasos sanguíneos y nervios. La capa muscular, que está dispuesta por dos capas puestas en diferente dirección, va una longitudinal y una transversa. Y finalmente la serosa, que recubre todos los órganos, ¿verdad? Entonces, de eso fue lo que platicábamos. Incluso, pues viendo que cuando tenemos gastritis únicamente se ve afectada la mucosa, ¿verdad? Pero cuando ya llega a la submucosa, pueden sangrar y ya se convierten en úlceras. ¿Por qué hay un sangrado cuando esa herida llega a la capa de la submucosa? Pues por los abundantes vasos sanguíneos que allí encontramos. Entonces ya las úlceras pues son un caso un poco más grave porque ya están atravesando dos capas de tejido. Entonces sí hay que pues cuidarlas, ¿verdad? Alimentarse siempre a la misma hora y por supuesto que tiene que visitar al médico para que le pueda recetar algo, ¿verdad? No quedarse solo con que tengo gastritis y bueno, a vivir con ella, ¿no? Hay que sanarse y para eso hay que ir al médico. Y bueno, vimos la serosa que forma el peritoneo visceral, que es todo lo que recubre toda esa zona de los órganos, ¿verdad? También pues ahí entra el mesenterio, que es la que mantiene los intestinos pues en su posición. Veamos. Estas son las capas de tejido para que ustedes las puedan ver a mayor detalle. Y ahora sí, pues ya nos toca comenzar a hablar sobre el estómago. A ver, todos sabemos que el estómago sirve para que los alimentos lleguen ahí y se digieran, ¿verdad? Pero también tiene las estructuras que le ayudan pues, a realizar su trabajo y las capas de tejido necesarias para ello también. Entonces, el estómago tiene una forma de C. También lo han descrito como forma de J, ¿verdad? La cosa es que usted vea que es una curvatura en la terminación del esófago, se ensancha ese tubo digestivo y pues va a terminar al lado contrario. Entonces le han dicho que tiene forma de C, forma de J, pues todas son válidas. Se encuentra en el lado izquierdo de la cavidad abdominal. Usted la imagen que está viendo allí en esa diapositiva está vista de frente. Entonces, pues si usted se da la vuelta, al contrario, cabal, la imagen queda a la izquierda. Entonces se encuentra del lado izquierdo de la cavidad abdominal, casi escondido por el hígado y el diafragma. A ver, alguien que me recuerde qué es el diafragma. O que lo investigue rapidito. Yo lo he dicho en clases anteriores, pero yo sé que a veces se nos olvida. Entonces, a ver, investiguen y me dicen qué es el diafragma. Un Es tejido un o un... tejido músculo encargado de la respiración. Muy bien, ¿alguien encontró algo distinto? Bueno, supongo que no, miren. El diafragma sí es cierto, lo asociamos más con la respiración, pero no es su única función, ¿verdad? El diafragma también nos ayuda a separar la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Es como esa separación entre esas dos partes. Y lo asocian mucho con la respiración porque al relajarse y contraerse ayuda a que haya más espacio para los pulmones y estos puedan absorber aire y en la exhalación sacarlo, entonces el diafragma regresa a su posición. Y así se mueve con la respiración. También cuando les da hipo. El hipo es una contracción involuntaria del diafragma, o sea que cada vez que estamos ahí, pues con un caso o situación en que nos genera hipo, pues nuestro diafragma se está contrayendo de forma involuntaria
Y como empuja el aire, pues ese es el sonidito que hacemos, el característico hipo, ¿verdad? Entonces es una contracción involuntaria de ese músculo. También es uno de los únicos músculos que están transversos en el cuerpo. Bueno, es el único. Entonces está atravesando el cuerpo como que nos partiera a la mitad, pero es solo para esa división entre pulmones y corazón y dividir abajo de donde está estómago, intestinos. Entonces, para eso sirve también. Entonces, el hígado ya sabemos que es esa enorme glándula que tiene muchas funciones en el cuerpo y es muy importante, pero visto desde el punto de vista del sentido, o perdón, del sistema digestivo, pues solo nos interesa su producción de bilis, que se guarda un tiempo en la vesícula biliar y de ahí es donde sale para el duodeno. A las personas a las que les quitan la vesícula biliar porque formaron cálculos biliares, pues lo único que ocurre es que ahora la bilis baja de forma directa del hígado al duodeno, ¿verdad? Se queda sin ese reservorio que es la vesícula biliar. Por eso traten de no ser tan enojados y pues cuidado con las grasas, porque cuando suben los niveles de colesterol en el cuerpo se pueden formar esos pólipos que dan origen a los cálculos biliares. Entonces, también una dieta muy alta en calorías, en grasas, nos puede generar estos cálculos. Entonces, lo ideal pues es comer saludable siempre. Entonces, se han nombrado distintas zonas del estómago. Vamos a encontrar el cardias o la región cardíaca, que es denominada así porque está cerca del corazón. Entonces, la parte de arriba del estómago le conocemos como cardias, por esa cercanía, ¿verdad? Rodea al esfínter cardioesofágico. Ese significa el esfínter entre la zona del cardias del estómago y el esófago. Ese esfínter es muy importante. Miren, pues, cuando un alimento baja del esófago, el esfínter se abre para que pasen al estómago. Inmediatamente al llegar el alimento al estómago, ese esfínter se cierra. Porque si las personas que tienen problemas con ese esfínter, perdón, vamos a ver dónde está el nombre, cardioesofágico, o sea, entre el esófago y el cardias del estómago, pueden sufrir de reflujo. Y el reflujo es cuando los ácidos del estómago llegan hacia el esófago. El esófago no tiene el grosor de las paredes del estómago y no es apto para recibir esa acidez. Entonces, es aquella persona que toda la vida sufre de acidez, que se la vive tomando Malox o leche de magnesia, pero hay que tener cuidado. Cuando tenemos malo ese esfínter y el reflujo es demasiado habitual, nos puede generar un cáncer, porque el tejido del esófago no está adaptado para ese ácido, ni ese pH, ni esa cantidad, pues, de acidez que le lastima. Entonces, con esas situaciones sí hay que ir al médico. No es normal tener reflujo o acidez todos los días. Entonces sí hay que ir al médico. Entonces pasa ese esfínter a través del cual los alimentos entran al estómago desde el esófago. El fundus, que es la parte extendida del estómago, está situada lateralmente con respecto a la región cardíaca. O sea, el resto del estómago es el fundus. Es la parte, ahí está. El cuerpo es la parte media. Entonces tenemos un cuerpo y un esfundus por acá. Ahorita les voy a ver una imagen mejor. Permítanme. Esa, la parte media es el cuerpo del estómago y arriba pues vamos a encontrar ahí el fundus. Ahorita creo que en la imagen siguiente se ve mejor. Entonces tenemos allí el cuerpo del estómago se hace más delgado mientras va llegando a su parte inferior, o sea, mientras más va terminando el estómago, se hace más angosto, pues para encajar con el duodeno, la primera parte del intestino delgado. Tiene una forma como de embudo, ¿verdad? Que ya es la parte terminal del estómago. Esa forma de embudo le ayuda a empujar los alimentos hacia el duodeno. Y bueno, aquí termina esta parte. Tenemos el cardias, acá arriba está, si ven la imagen, ¿verdad? Atrás está el vaso
por ahí está el páncreas también, el hígado y arriba el diafragma. Entonces, creo que ahorita tenemos acá, esta sería las partes del estómago. Les voy a dar unos 2 minutitos para hacer el esquema, para identificar entre fundos, que es la parte más extendida del estómago, está arriba del cardias, y el cuerpo gástrico o cuerpo del estómago, que es la parte mayor. Entonces, 1 minuto para dibujarlo. Muy bien, ¿ya lo terminaron? Sí, profesora. Ya va, entonces observemos ahí, espérame, solo... Ay, Dios, no puedo quitar la visión de contraste. A mí me parece todo negro acá y no veo las letras pequeñas. Muy bien, tenemos el fundus, que es la parte de arriba del estómago. Miren,
se supone que el estómago de uno tiene una medida acorde a su cuerpo, ¿verdad? Entonces, cuando uno come y se siente satisfecho, quiere decir que ya el alimento pues está ocupando el espacio que queda en nuestro estómago. El problema de esto es cuando no medimos la cantidad de comida que comemos. O sea, ya nos sentimos satisfechos, pero nos dicen, ¿y va a querer cafecito con pan? Y todavía decimos sí. Peor el guatemalteco con su pan dulce en la tarde, ¿verdad? Cafecito y pan. Pero ciertamente, cada vez que nosotros rebasamos el límite de capacidad de nuestro estómago, que ya estamos satisfechos, pero decimos, "Ay, en un ratito se me pasa y puedo comer más", y seguimos comiendo, lo que hacemos es ir extendiendo, distendiendo nuestro estómago hasta el punto en que la próxima vez ya no nos sentimos satisfechos con poco alimento, sino que necesitamos más, porque nuestro estómago se está estirando. Entonces, ahí vienen los problemas del sobrepeso, ¿verdad? Por ejemplo, las personas que comen demasiado, pero en cantidades exorbitantes, pues su estómago cada vez está más extendido, se llenan, tienen que comer más para llenarse y bueno, eso se convierte en un problema pues que va aumentando. No sé si han visto programas como Kilos Mortales, ¿verdad? Que salen en Discovery, que es interesante ver todo el trabajo que le lleva a un ser humano bajar esos kilos de más. O sea, es tan sencillo subir de peso, pero vemos personas que pareciera que solo respiramos y ya engordamos. Y bueno, hay personas que comen un montón y no, ¿verdad? Pero genética también. Pero es muy sencillo subir de peso, ¿verdad? Y más si no controlamos la cantidad de alimentos o la forma en que comemos. El estómago tiene un límite y si lo sobrepasamos y lo sobrepasamos y la próxima vez lo sobrepasamos otra vez, pues cada vez ese límite se va ampliando y el estómago también, pero no es saludable, ¿verdad? Incluso hay una operación que le realizan a personas con problemas de sobrepeso que se llama el bypass gástrico. En esa le colocan una banda al estómago como para amarrarlo y que le quepa menos comida. Entonces la persona se siente satisfecha con menos alimentos. Pero pues son opciones a las que no tendríamos que llegar si realmente controláramos nuestra alimentación de manera adecuada, ¿verdad? Comer lo necesario. Hay un dicho que dice que hay que comer para vivir y no vivir para comer. Pero hay personas que confunden esto, ¿verdad? Y que pues se alimentan en exceso, ¿no? Si ustedes ven en la naturaleza, al menos en ambiente libre o silvestre, no van a ver a un león con sobrepeso, o una gacela con sobrepeso, o un animal así, pues con sobrepeso no lo vamos a ver, porque ellos comen para sobrevivir, comen lo necesario hasta sentirse satisfechos. El ser humano es la única especie, pues, que tiene una abundancia de alimento porque no depende de lo que encuentra, sino que lo produce. Pero eso nos lleva también a problemas como el sobrepeso, ¿verdad? Y a tener miles de millones de tipos de alimentos que no son necesarios, pero que nos gusta consumir, ¿verdad? Dígase comida chatarra. Entonces, es bastante difícil, hay que controlar eso, porque se va dañando también nuestro sistema digestivo. A ver, alguien que pueda observar y me diga cómo se llama el esfínter que conecta al estómago con el intestino delgado. El píloro, Miss. Muy bien, muchas gracias. Estamos hablando del píloro. El píloro tiene la misma función que el conducto cardioesofágico, que el esfínter cardioesofágico. Tiene el mismo funcionamiento, es abrir el paso para que la comida siga avanzando. Entonces ya vieron que realmente el tubo digestivo tiene varios esfínteres. Eh, Al inicio el esófago tiene su esfínter, ¿verdad? Para que se abra solo cuando vamos a tragar alimento y se cierra cuando no lo estamos haciendo. El cardias pues tiene su propio esfínter cardioesofágico que abre cuando el esófago va, ya llegó la comida a través del esófago y entra al estómago y se cierra después.
Luego se da todo el proceso de digestión mecánica y química que hay en el estómago y el píloro se abre cuando está listo el alimento, se ha transformado en quimo y pues pasa, o sea, ya no es bolo alimenticio, ya es quimo en el estómago. Óigalo bien, quimo. Y bueno, esa sustancia, esa mezcolanza de alimentos pasa hacia el duodeno y el píloro se cierra. También ahí no tiene que haber un retorno, por eso se cierran esas válvulas, para que el alimento pase y no regrese. Y bueno, en el duodeno ocurren ciertas cosas también que vamos a ver más adelante. Entonces, existe una continuidad entre el píloro y el intestino delgado a través del esfínter pilórico, que es una válvula. El tamaño del estómago varía de entre 15 a 25 centímetros. Ahora bien, esto es lo importante. Su diámetro y volumen dependen de la cantidad de alimentos que contiene. O sea, realmente, ¿verdad? Una persona bajita o un niño no va a tener un estómago de 25 centímetros de largo. Eso depende de la talla de la persona, ¿verdad? Bueno, uno puede ser chaparrito y también gordito, ¿verdad? Pero el estómago pues va a medirlo acorde al cuerpo de cada persona. Ahora, ¿qué tanto se va a extender? Depende de qué tanta comida ingrese. Entonces, si usted come poco, el estómago se mantiene pequeño. Si usted come mucho, el estómago se extiende bastante. Entonces, no se trata de comer casi nada y de comer un montón, sino de comer lo necesario, ¿verdad? Hasta que usted se sienta satisfecho y nada más. Entonces, dependiendo de la cantidad que contenga, ¿verdad? Digamos, aquellas personas que pues desayunaron poco por la prisa, pues el estómago no se ve tan extendido. En cambio, si en el almuerzo logró darse una comida de reyes, pues el estómago se va a extender conforme a esa cantidad. Entonces, cuando está lleno, puede contener unos 4 litros de alimento. A ver, lo dejo para pensar y sí necesito una respuesta. ¿Por qué creen que esos alimentos se miden en litros y no en gramos? O sea, litros es, bueno, no les puedo dar la respuesta. A ver, piénsenlo. ¿Por qué medimos el alimento en litros cuando está en el estómago y no en gramos? Porque se deshace. Sí. Muy bien, le Porque dice se el vuelve compañero que ya. líquido y entonces se tiene que pesar en líquidos. Muy bien, la palabra pesar no aplica ni para masa ni para volumen, pero eso ya lo explicaré o lo expliqué en química, no sé, no me recuerdo. Pero sí, es por esa razón. Dijo el compañero, se deshace, sí, ya no es el alimento como tal, va. Por ejemplo, una manzana, sí se le puede medir el volumen, pero hay que hacer todo un proceso de tener un beaker con una escala graduada y agua hasta una medida. Por ejemplo, agua hasta 100 mililitros. Metemos la manzana y subió hasta 125. Entonces, 125 menos 100 son 25 mililitros, digamos, va. Así medimos el volumen de los sólidos. Pero es más fácil medirlos en gramos, va, su masa. Y la manzana pesaba unos 5 gramos. Una manzanota ahí. Ahora bien, y cuando los alimentos están en el estómago, recuerden que ya se mezclaron con la saliva en la boca, se masticó, se demolió, ya no es el alimento como tal, sino que es bolo alimenticio. Eso viaja hacia el estómago y pues está lleno de jugos gástricos, de ácido clorhídrico en estado líquido. Entonces, el alimento que ya iba en forma de bolo alimenticio, una masita suave, pues se mezcla con el jugo gástrico y forma como un licuado. Pues, ¿de qué? Pues de lo que usted haya comido. Entonces, ese licuado está en estado líquido. Se le llama quimo y se mide, por eso se mide en litros, no en gramos, porque no es sólido, está en estado líquido. Entonces, hasta 4 litros de alimento puede contener el estómago. Imagínese, si usted ve un pichel de 1 litro, pues es bastante grande. Ahora, por 4, o sea, realmente tendríamos que tener un estómago enorme, ¿verdad? Pero pues eso depende de todos los alimentos que usted pues deje que lleguen a su estómago.
Ahora, cuando está vacío, se retrae sobre sí mismo y su mucosa forma grandes pliegues denominados rugosidades. Es como un saco que mientras no le echemos nada, pues lo podemos arrugar. Como cuando usted lleva una bolsa al mercado o al supermercado, ahora que ya no dan bolsas plásticas, gracias a Dios, pues usamos bolsas de tela. Usted la arruga o la dobla bien, depende cómo sea, si es organizado o un poco desorganizado, la arruga y la mete a su, pues, bolsa, bolsillo, o la lleva así en el brazo. Imagínese, esa bolsa puede contener una gran cantidad de cosas cuando la empezamos a llenar, pero mientras no tiene nada, la podemos arrugar. Igual es nuestro estómago, se arruga mientras no hay nada, o sea, se le forman pliegues. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de estirarse. Entonces, cuando está vacío, se contrae y se arruga. Entonces, se llaman rugosidades. Viene de la palabra arruga, que significa arruga o pliegue. Entonces, eso sucede cuando está vacío. Entre esos pliegues, pues se sigue generando el ácido estomacal y pues bueno, se causan heridas cuando el estómago sigue vacío y no hay nada que degradar, entonces empieza la gastritis y todo eso. Entonces hay que tener cuidado con eso, no dejarnos sin comer mucho tiempo. La superficie lateral convexa del estómago es la curvatura mayor, la que vieron en la diapositiva anterior, esa gran curva que queda del lado opuesto al esófago, esa es la curvatura mayor. Y la que queda del mismo lado del esófago es la curvatura menor. Tiene dos curvaturas entonces nuestro estómago. La superficie lateral, sí, es la curvatura mayor y la superficie media cóncava es la curvatura menor, la que queda del lado del esófago. Entonces tenemos ahí 4 litros de alimento máximo cuando está lleno y bueno, vacío se nos arruga como una bolsa de papel cuando la apretamos y ya no nos va a servir. Pero en este caso el estómago sí, ¿verdad? Entonces tiene una curvatura mayor y una curvatura menor. Acá lo podemos ver. También vamos a encontrar otras estructuras, como el epiplón menor y el epiplón mayor, ¿verdad? Entonces, pero de momento nos vamos a quedar acá hasta la curvatura mayor y curvatura menor, para que entendamos cómo funciona nuestro estómago. Entonces, hasta acá, prácticamente aquí llegamos. Voy a detener la grabación y